hermanos, en esta hora. Estamos contentos, agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Nos sigue prestando la vida y cada día nos colma de su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hacer pasar a los niños a su clase y la maestra puede pasar también con cada uno de ellos en esta hora. Dios bendiga a los que están a través de las transmisiones, Facebook, YouTube, que sea Dios bendiciendo sus vidas. Y nosotros vamos a la palabra en esta hora. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Jueces, capítulo número 2. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. Jueces, capítulo número 2. Cuando lo tiene, me avisa con fuerte amén, para que juntos podamos leer la bendita y poderosa palabra de Dios. Jueces, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene, amado hermano, en esta hora? Gloria a Dios. Leemos los versículos del 7 al 10. La Biblia dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Soberano y buen Dios, que estás sentado en el trono de gloria, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Venimos, Dios mío, ante tu presencia, pidiéndote, Señor, en esta hora, para que tomes el control de este tiempo, Padre, que tu Espíritu Santo, Dios mío, pueda ministrar esta palabra y que tu palabra, Dios mío, Padre, haga cabida en los corazones, que sea, Dios mío, Padre, inscrita, Señor, en cada corazón, en la tabla de cada corazón, Dios mío. No queremos solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Padre. Dios, tú sabes que dependo de ti. Tú sabes, Dios mío, que sin ti nada soy. Tú sabes, Padre, que yo no puedo hacer nada, Dios mío, sin tu ayuda, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo. Me quito yo, Dios mío, en esta tarde, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando esta palabra, para que sea de edificación en cada vida, para gloria, para honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya, amén y amén. Se puede sentar la iglesia del Señor y no se me duerma, por favor, en esta hora. Gloria sea el nombre de Cristo. Encontramos este libro maravilloso que nos habla de los jueces de Israel, y en este versículo número 2, capítulo número 7, la Biblia nos narra, nos dice y nos enseña que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová
que Él había hecho por Israel. Cosas grandes, cosas maravillosas. La mano poderosa de nuestro Dios a favor de su pueblo. Cómo Dios los había sacado en la esclavitud y cómo Él había hecho cosas grandes y maravillosas a través del desierto, 40 años. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El pueblo en la generación de Josué era una generación obediente, ya que pues se habían sometido a la voluntad de Dios. Es decir, que eran hombres y mujeres que caminaban con temor, con respeto, con obediencia y con reverencia delante de aquel Dios quien sacó sus padres de Egipto. Ya que la generación que salió de Egipto desobedecieron una y otra vez, y por esa razón no pudieron entrar en la tierra prometida, sino que quedaron en el desierto a medio camino por la desobediencia. Esto nos narra el escritor a los Hebreos en el capítulo número 3, versículo 16, pregunta: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y vuelve a preguntar: ¿y por quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Ya quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, en los días de Josué era una generación diferente, ya que tenían en cuenta las consecuencias que tuvieron sus padres, y que teniendo un líder que se movía en obediencia a las palabras de Jehová, y que este líder estaba lleno del espíritu de sabiduría. Encontramos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, que nos dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, que ellos sabían quién era Dios, que con Dios no se juega, que cualquier desobediencia trae consecuencias, y esto siempre me gusta repetirlo para que se nos quede, para que tengamos claro quién es el Dios a quien nosotros servimos. Alabado sea su nombre. Y estos tenían en cuenta lo que les pasó a sus padres, pero también tenía a un hombre, un líder que tenía sabiduría, y un hombre obediente a la voz de Dios, un hombre que caminaba en rectitud, un hombre que caminaba en temor, un hombre sobre todo caminaba en obediencia. Cuando el Señor le decía que había de hacerlo, lo hacía. Cuando el Señor que le decía que no se hacía, él obedecía. Alabado sea su nombre en esta hora. Y por eso, mientras Josué y los ancianos, aquella generación que tomó posesión de la tierra prometida, sirvieron a Jehová tal como lo habían prometido. Recordemos que después que el pueblo entró en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra que Jehová había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob,
Mire de que tardaron muchos años, pero Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus propósitos. Quizás los hombres no pudieron entrar, los que salieron de Egipto, porque desobedecieron. Y es claro que el Señor no está de acuerdo con la desobediencia. Pero más sin embargo, Él es un Dios de promesas, que la descendencia después de estos tomó posesión de aquella tierra. Y cuando ellos ya estaban cada quien en su heredad, cuando se les repartió cada quien lo que les pertenecía, un hombre de Dios, un hombre, un líder ejemplar, un hombre del Altísimo, cuando encontramos en su libro de Josué 24:15, y este hombre le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero este hombre tenía en claro, estaba seguro quién era el Dios verdadero. Este hombre no se movía por otra cosa, sino que él tenía presente el poder de Dios y quién era Dios. Y este hombre dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Allá ustedes, le dice Josué, si ustedes quieren servir a otros dioses, si ustedes quieren ir detrás de otros dioses de las naciones, es problema de ustedes. Ya vieron el poder de Dios, ya vieron que Dios cumple sus promesas, han escuchado de lo que Dios es capaz. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero en el versículo 21 el pueblo entonces dijo a Josué: no, Josué, sino que serviremos a Jehová. A Jehová serviremos. Alabado sea su nombre. Y cumplieron, bendito sea el nombre de nuestro Dios, sus promesas. Pero el hombre no es eterno en esta tierra. Por muy obediente sea un líder, por muy obediente sea una iglesia, por muy obedientes sean los ancianos, los líderes, un día van a dejar de existir. Un día vamos a morir. Un día vamos a dejar esta tierra, lo querramos o no. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Murió Josué, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y no solamente él, sino que también toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Qué tremendo. Después de tener un líder como Josué, después de tener a los padres que fueron obedientes a la palabra de Dios, pero más sin embargo poco a poco, uno a uno fue muriendo, fue desapareciendo, cada uno fue reuniéndose con sus padres, y de esa forma terminó aquella generación, la generación que venía tras ellos. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Alabado sea el nombre de nuestro Dios, ya que la Biblia nos dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Será que se descuidaron con lo que Dios les había dicho que debían de poner
las palabras en sus puertas? ¿Será que se habían descuidado en hablarles al acostarse, al levantarse? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero lo cierto es que después de que ellos murieron y después de ellos los hijos no conocían a Jehová. Es decir, que mientras los ancianos vivían, había respeto a Dios, había temor hacia Dios, había obediencia hacia Dios. No se hacía como los hombres querían, sino que se hacía conforme a lo establecido por Dios. Los padres servían a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, tal como lo recibieron en los 10 mandamientos. Los hijos honraban a los padres. Había ese amor hacia el prójimo y no se adoraba, sino se adoraba al único y soberano Dios. Pero todo esto con una generación diferente, con una generación irreconocible que se había olvidado del Dios verdadero. ¿Qué fue lo que hizo esta generación? En el versículo 11 encontramos y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. A través de la palabra encontramos que esto no fue lo que se les había dicho, no fue lo que se les había demandado, no es lo que les enseñó Josué. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librase de la mano de los que les despojaban. Versículo 17: pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Bendito sea Dios. Una generación que se desvió. Hijos que desobedecieron. Yo pienso y me imagino que muchas de las veces vieron cómo los padres se humillaban delante del Dios de los cielos. Me imagino que estos se dieron cuenta cómo sus padres caminaban en temor y en obediencia delante de los ojos del Dios de la gloria. Pero los padres murieron, se fueron. Ahora esta generación se volvió a los dioses ajenos, a los dioses de las naciones.
Y por esa causa, no porque Dios sea un Dios malo, los tuvo que entregar en manos de sus enemigos. Tuvieron que pasar tantas cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y esta generación se mezcló con los demás pueblos, cuando ellos debían de ser un pueblo especial, un pueblo diferente, un pueblo que debía de dar testimonio de un Dios omnipotente. Adoraron a los dioses que no eran dioses, a Baal y a Astarot, dioses de los cananeos y de los fenicios. Y Dios tuvo que castigarlos por eso. Pero más sin embargo, a pesar de la desobediencia de esta generación, a pesar de la desobediencia de este pueblo, Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, les levantó jueces. Alabado sea el nombre de Cristo. En el versículo 18 encontramos y dice: cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían una vez más atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, cosa que Dios abomina, cosa que Dios aborrece, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, a causa de esto, la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mientras el juez vivía, la mano de Dios estaba a favor de ellos, no porque lo merecían, sino por la misericordia de Dios. No porque ellos merecían esto, porque se habían corrompido, habían o estaban haciendo cosas que Dios abomina, estaban cometiendo pecados que se les había prohibido. Dios fue claro en decirle no adorar a otros dioses, ni mucho menos postrarse delante de ellos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Este pueblo sufrió, se afligió, y por eso Dios levantó jueces, como se lo dije, no porque lo merecía, sino por la paciencia y la misericordia de Dios, y por amor a la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob.
es que Dios levantó a hombres como Otoniel, hombres como Ahón, hombres como Samgar, hombres como Barak, hombres como Gedeón, hombres como Sansón para librarles. Pero ¿qué fue lo que pasó mientras estos hombres morían? Una vez más el pueblo se desviaba. A pesar de los sufrimientos, a pesar de que lo que todo esto causaba, no entendía por qué el ser humano es así. El ser humano sufre por su misma actitud. El mundo está sufriendo por su misma rebeldía. El mundo está pereciendo, los hombres están pereciendo día a día por el mismo pecado. Mire cuántas cosas han venido en el mundo entero. Cuántas catástrofes, cuántas tragedias, cuántos terremotos, cuántos hombres han muerto. Pero a pesar de eso, el hombre sigue endurecido. A pesar de eso, el hombre sigue, mire, provocando a Dios a ira. En vez de que el hombre se humille, en vez de que el hombre reconozca, en vez de que el hombre diga, sí, Señor, hemos pecado, estamos pecando. Pero no. A pesar de que la mano de Dios está ahí, mostrando su poder, mostrando de que es capaz. Bendito sea el nombre de Dios. Pero la humanidad sigue sin entender. Este pueblo siguió en lo mismo. Después de que estos morían, una vez más el pueblo volvía a la rebeldía, a la desobediencia. Por eso Jehová les dice en Jeremías capítulo 4 versículo 2: mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Gloria sea el nombre de Dios. El ser humano no ha cambiado, déjeme decirle. El ser humano sigue igual. El ser humano para hacer lo malo es bueno, es experto, ya que el hombre para hacer lo malo no tiene que pedir consejo, no hay quien le enseñe. Pero para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, le cuesta, se le hace difícil. Por eso muchos prefieren o se les hace mejor hacer lo malo, porque es más fácil. Pero esto le desagrada a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto no es bien visto delante de los ojos de Dios. Por eso encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes. Oiga, querido amigo, si usted me está viendo o escuchando, ay de los que son valientes
para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, dice la palabra de Dios. Ay de los que a lo bueno dicen malo. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto es lo que pasa cuando el hombre no conoce a Dios. Por eso Jehová se lo dijo una y otra vez. En el mismo libro de Isaías capítulo 1, versículo 2 le dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y mire que dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y les pregunta: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni suavizadas con aceite ni vendadas. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña, en melonar como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ya no existiría. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible de que un pueblo escogido por Dios, un pueblo con grandes promesas, un pueblo que ha visto la mano de Dios a su favor, y los compara con unos animalitos? En pocas palabras le dice: el animal, el buey conoce quién es su dueño. El animal sabe dónde vive. El animal sabe quién es el que lo cuida. Pero ustedes que los engrandecí, a ustedes que los formé, a ustedes que los escogí, a ustedes que los saqué de la esclavitud, no me conocen.
me han dejado, se han olvidado de mí. Alabado sea el nombre de Dios. En Jeremías les dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bendito Dios. Qué triste cuando el hombre no conoce a Dios. Qué terrible. Prefiere honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es lo que el hombre hace cuando no sabe quién es el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero tampoco quiere entender, tampoco quiere escuchar. Prefiere seguir en su rebeldía, prefiere seguir en su necedad, prefieren, mire, honrar a criaturas que no tienen vida, que no pueden hacer nada, que están muertos como ellos. Alabado sea su nombre. El pueblo estaba tan cegado en su rebeldía, mire, tan cegado que estaban tan endurecidos, que cuando Jesús vino, cuando el Mesías vino, lo rechazaron. Es por eso que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Según ellos, con tanto conocimiento, con tanta letra, según estos hombres preparados, hombres de sobrenombres, alabado sea el nombre de nuestro Dios, pero estaban cegados, estaban endurecidos, estaban llenos de tanta letra, pero no había obediencia y temor en sus corazones. ¿De qué le sirve al hombre eso? ¿De qué le sirve al hombre llenarse de tanta letra y de tanto conocimiento si no las hace? Si no tiene revelación de Dios. Esto no se trata de saber las escrituras. No se trata de saber la Biblia de pasta a pasta. Se trata de recibir la revelación conforme al Espíritu Santo. Se trata de hacer, de obedecer, de caminar. Se trata de vivir conforme a la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Y es lo que vemos en estos tiempos. Cuánta gente, mire, estudiadas, teólogos, doctores. Mire, gente que enseña, gente que da clases, gente que prepara según a otros. Pero ellos mismos no saben, no conocen al Dios a quienes ellos hablan. El Dios a quienes ellos enseñan, no lo conocen. Porque si lo conocieran, fueran hombres diferentes, humildes, sencillos, con temor en sus corazones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En los días de Jesús los hombres lo rechazaron porque no quisieron conocerlo. Por eso
les dijo a sus discípulos en Juan capítulo número 15, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Juan capítulo número 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, oiga, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no conocen al que me ha enviado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso, esto fue la oración de Jesús por sus discípulos. En el capítulo 17, versículo 3 le dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esta condición estábamos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Dios? ¿Cuántas veces nosotros llegamos a servir a dioses que por naturaleza no son dioses? Al igual que el pueblo de Israel, rechazamos quizás varias veces la oportunidad de Dios. Pero más sin embargo, Dios en su amor, en su misericordia, nos alcanzó. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 8, le dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, y dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Es decir, de que Dios fue el que nos buscó, no fuimos nosotros. El hombre nada quiere con Dios. El hombre lo rechaza, lo desprecia una y otra vez. Pero más sin embargo la voz de Dios ahí está. Más sin embargo Dios habla día a día a los corazones. Más sin embargo Dios habla día a día a las vidas. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso el apóstol dice, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Más bien hay que crecer cada día en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo escribe en su epístola a los Colosenses capítulo 1 versículo 9 y le dice: por lo cual también nosotros desde el día que oyeron la fe,
oyeron de que este pueblo estaba creciendo cada día. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo cada día ser mejores, cada día ser diferentes, cada día mostrar la gracia, el poder de Dios reflejada en nuestras vidas. Es decir, que en vez de ir para abajo, ir para arriba, en vez de ir para atrás, ir para adelante. Que cada día el hombre de Dios sea un hombre conforme a lo que Dios quiere. Un hombre en temor, un hombre que camina en reverencia, un hombre que cada día anhela, desea más conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande, a ese Dios real. Bendito sea su nombre. Y cómo nosotros nos damos cuenta que alguien conoce a Dios. Una pregunta maravillosa, hay tantas evidencias, pero hay uno en especial que lo encontramos en toda la Escritura. Una de tantas evidencias es el amor. Alabado sea su nombre. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Oiga, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, aunque hable en lenguas, aunque tenga un ministerio, aunque predique, aunque cante, aunque haga lo que haga, el que no ama, el que no tiene amor de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de fácil, simple, sencillo. Alabado sea su nombre. Mire cómo nos confronta la palabra de Dios. Buenos Dios con nosotros. Muchos de nosotros nos sentimos grandes, nos sentimos inalcanzables solo porque podemos quizás agarrar un micrófono, podemos hacer esto y lo otro, y eso es bueno. Pero si no hay amor, el apóstol Pablo dice: ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve hablar en lenguas? ¿De qué me sirve profetizar? ¿De qué me sirve aún, dice el apóstol, entregar mi vida, ser quemada en el fuego si no tengo amor? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aquel hombre, aquella mujer que conoce a Dios, que es nacido de Dios, tiene amor sincero, verdadero, un amor puro, un amor que no busca lo suyo, un amor que no es hipócrita, un amor verdadero. Alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos, debemos de esforzarnos cada día en conocer más y más a nuestro Dios y dar testimonio realmente que conocemos a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Número uno, porque el anhelo, el deseo de cada uno de los que estamos en este lugar quiere estar un día en la presencia de Dios. Segundo, para que
la generación que viene tras nosotros no cometa ese error que cometió la generación que se levantó después de Josué. Es por eso que nosotros debemos de dar ejemplo, debemos de vivir la palabra, debemos de enseñar con nuestro testimonio, debemos de caminar en rectitud, debemos de caminar en santidad, debemos de caminar en obediencia. Alabado sea su nombre. Debemos de esforzarnos en enseñarles a nuestros hijos o a nuestra generación que viene tras nosotros a cómo amar, servir, adorar, exaltar al Dios Todopoderoso y poder dejar un buen legado espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Porque de lo contrario, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El mundo. El mundo lo que hace es perderlos. El mundo lo que hace es destruirlos. El mundo lo que hace es matarlos. Por eso, tristemente, ¿cuántos jóvenes mueren día a día? ¿Por qué? Porque los padres andan en su mundo. Porque los padres andan, mire, haciendo y deshaciendo con su vida, sin darse cuenta que los hijos día a día se están perdiendo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y con esto termino. Jeremías capítulo número 9, versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No nos sintamos nosotros alabados porque sabemos, porque tengamos riquezas, porque tengamos valentía, porque tengamos una juventud, sino la Biblia dice: alabes en esto el que se hubiere de alabar, aquel que conoce a ese Dios verdadero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir. No nos cansemos, sigamos adelante, sigamos, amados hermanos, preparando a los que vienen tras nosotros. ¿De qué forma? Como se lo dije, con nuestros comportamientos, con nuestra vida, con nuestras actitudes. Póngase sobre su pie en esta hora. Y le damos gracias a Dios. Te damos gracias, Dios de la gloria, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender, podemos ver, Señor, tu voluntad. Los ejemplos, Dios mío, que ahí se han dejado, Padre, es para que nosotros nos detengamos, Dios mío. Es para que nosotros meditemos, Señor, cuál es el camino que nosotros estamos llevando. ¿Cuál es, Padre, la vida que llevamos? ¿Cómo, Dios mío, nos estamos conduciendo? ¿Qué es lo que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer? Padre de la gloria, pero en tu misericordia, Señor, nos hablas, Padre, nos adviertes, nos reprendes, nos preparas, nos instruyes. Tu palabra, Padre, es vida, es verdad.
Tu palabra es la lámpara a nuestros pies. Tu palabra es verdad, Padre de la gloria. Es el manual, Dios mío, de nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta palabra dejada para nosotros. Oh, bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Dios, a día ser obedientes. Ayúdanos, Padre, a día, Señor, vivirla. Ponerlo por obra, Padre. Que no seamos, como dijo Santiago, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor amado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a nosotros, los padres, los líderes, los que estamos en este lugar, Dios mío. Los que, Padre, nos paramos, Padre, en este lugar. Los que formamos parte de esta congregación. Los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Dios mío, Padre de la gloria, a preparar a nuestros hijos, a preparar a la juventud, a preparar a los niños, oh Dios. Ayúdanos, Dios de la gloria, a enseñarles, a mostrarles, no solamente por palabras, sino con hechos. No solamente, Padre, con enseñarles, sino con vivirla. Ayúdanos, por favor, a ser esos buenos maestros, Dios mío. Oh Padre de la gloria, porque no queremos, Dios mío, que nuestra generación se pierda. Porque no queremos, Señor, que nuestra generación se condene. Queremos, Dios mío, que nuestra generación, Padre, después de nosotros, Señor, sigan, Dios mío, el camino que tú nos has trazado. El camino que tú nos has dejado, Padre de la gloria. Queremos, Dios mío, que nuestros hijos, Padre, te alaben, te adoren, Señor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Oh Padre, como dice tu palabra, que te conozcan a ti, Señor, que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, el único que que nos da esperanza, el único camino a la vida eterna, a Jesucristo, la puerta de salvación, la puerta de vida, la puerta de esperanza, el único camino, la única verdad, la única vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, dice su palabra. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre, en esta hora. Antes de despedirme, de dejar este privilegio, me gustaría, querido amigo, hoy, usted que nos ve, usted que nos visita, usted que quizás de alguna razón está en este lugar, déjeme decirle que no es casualidad que usted está aquí. Para Dios no existen las casualidades. Usted está aquí, querido amigo, querido hermano, porque Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de Dios no es de que el hombre se pierda, se condene. La voluntad de Dios, déjeme decirle, no es que el hombre sufra. No es que el hombre sea oprimido por el enemigo, por Satanás. La voluntad de Dios es que el hombre conozca a ese Dios, se acerque a sus pies, se humille a sus pies y reciba, reconozca a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su único Señor y Salvador. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales el hombre puede ser salvo, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que puede salvarnos, ofrecernos vida, ofrecernos un lugar en la patria celestial. Y como premio
la vida eterna, dice su palabra. ¿Habrá alguien en esta hora? ¿Habrá alguien en este día? Dios bendiga la vida que ha pasado. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá otra vida? Venga, pase, humíllese delante del Creador, el cual es bendito por los siglos. No tenga pena, no tenga vergüenza. El apóstol Pablo dijo y escribe estas palabras: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquellos que en él creen. Habrá alguien más, pase, corra, venga a los pies del maestro, porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina, la puerta pronto se cierra. Hoy que hay vida hay esperanza, hoy que hay vida hay oportunidad. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestro corazón. Venga a los pies del maestro. Alabado sea el nombre de Dios. Oramos por esta vida que ha pasado con valentía en este lugar. Es mejor pasar un momento de vergüenza que pasar una eternidad en el lago de fuego que arde con azufre, que los que van a estar en ese lugar no saldrán de ahí. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Padre, Dios amado, Dios mío, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, por la vida de este joven, Dios mío, que está aquí presente. Oh, si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que reconocer nuestras fallas hoy, si hay que nosotros reconocer que hemos pecado, hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Padre de la gloria, aquí está, Dios mío, esta vida. Aquí está, Padre, este siervo delante de tu presencia. Tú conoces su condición. Tu Padre conoces, Dios mío, Padre, sus fallas, sus errores. Tú conoces, Dios mío, Padre, sus pecados. No estamos aquí, Padre, para juzgarlo. No estamos aquí, Padre, para condenarlo. Estamos aquí, Padre, para pedir misericordia. Estamos aquí, Dios mío, para pedirte, Señor, que lo restaures, que lo levantes, Dios mío. Que seas tú tomando el control de su vida, de su mente, de su corazón. Que seas tu Padre el centro de su vida. Que seas tu Padre el centro, Dios mío, de sus pensamientos. Padre, úsalo para tu gloria, para tu honra. En esta hora que tu Espíritu Santo descienda. Que tu gloria venga, Dios mío, y repose, Padre, sobre este varón. Que lo llene, que lo sature, Padre. Limpia todo pecado, limpia toda desobediencia, borra las iniquidades, limpia las rebeliones, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre, oh, te alabamos, te alabamos, te alabamos. En esta hora, Espíritu de Dios, en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Dios mío, en esta hora, Señor de la gloria, porque tú sigues obrando, porque tú sigues, Dios mío, Padre, tratando con los corazones, con las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante sin desmayar, para gloria y honra de tu nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias le damos a Dios por su palabra y por este privilegio que Él nos ha dado en esta hora. Hasta aquí mi tiempo. Que Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros en esta tarde. Gloria a Dios. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Aleluya. Bueno es el Señor, hermanos. Su misericordia es para siempre.
Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, por su palabra que ha sido predicada, por todo lo que hemos hecho. Que Dios bendiga la vida de cada uno que ha estado reunido en este lugar. También Dios pueda bendecir la vida, hermanos, de los que están a través de los medios. Que Dios bendiga sus vidas de una manera grande y poderosa. Vamos a despedirnos de ellos. El día de mañana, con la ayuda de Dios, estaremos transmitiendo a las 5 de la tarde, si Dios así nos lo permite. Amén.